Buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión del Aula Francisco Morán que organiza la Asociación Meteorológica Española. En esta ocasión, el título de la charla es, tal como podemos visualizar en la diapositiva, simulaciones a microescala de la calidad del aire y del confort térmico urbanos. Por tanto, en esta charla se aborda dos aspectos atmosféricos de especial interés y muy cercanos a la sociedad, en los que, como se verá durante la exposición, no solo son determinantes las condiciones meteorológicas y las fuentes de emisiones contaminantes, sino también hay otros aspectos a considerar. Por otra parte, la disponibilidad actual de modelos que trabajan a una escala mucho más pequeña que la correspondiente a los modelos operativos de predicción de la calidad del aire han supuesto importantes avances a la hora de simular estos aspectos de la meteorología urbana y, por tanto, esto ha supuesto una mejora en la comprensión de ciertos complejos procesos involucrados en estos fenómenos. Por ello, contamos hoy, esta tarde, con la doctora Esther Rivas Ramos, quien desde 2015 trabaja en la Unidad de Modelización Atmosférica del CIEMAT, es decir, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Como una breve reseña de su perfil, indicar que Esther es natural de Salamanca, en cuya universidad desarrolló sus estudios de licenciatura en Ciencias Físicas. Tiene un máster por la Universidad Complutense de Madrid en Física Aplicada y es doctora en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Posteriormente disfrutó de una ayuda postdoctoral, Margarita Salas. A lo largo de su trayectoria investigadora, las líneas de estudio de Esther han ido evolucionando desde el diseño y la simulación de sistemas de almacenamiento térmico para aplicaciones de energía solar de concentración hasta la modelización de la dispersión de contaminantes atmosféricos en entornos urbanos. Es especialista en la resolución de los fenómenos de transporte en geometrías complejas, como es el caso de una ciudad, mediante la técnica conocida como dinámica de fluidos computacional. Actualmente su principal línea de investigación es precisamente el uso de esta herramienta para evaluar y planificar la calidad del aire y el confort térmico en el rango de la microescala. Sus trabajos y colaboraciones han dado lugar a una patente nacional, más de 30 publicaciones indexadas y numerosas comunicaciones a congresos. Ha participado también en diversos proyectos de investigación, tanto en el ámbito nacional como internacional, habiendo realizado varias estancias en uno de los centros de investigación de la Agencia Nacional de Italia de Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible, concretamente en el centro de la Casaccia. Añadir que habitualmente Esther Rivas ejerce de revisora para varias revistas científicas y también participa en actividades de divulgación. Así pues, antes de que Esther inicie su charla, recordar a los asistentes que esta sesión se está grabando, dar que la grabación queda en YouTube, en el canal de YouTube de la Asociación Meteorológica Española, disponible para su visualización en cualquier momento, de manera que, en cumplimiento de la normativa vigente de protección de datos, aquellos asistentes que posteriormente a la charla quieran participar en el debate formulando alguna pregunta o aportando algún comentario, pero que no quieran mostrar su imagen, pues lo pueden hacer perfectamente haciendo uso del audio o del chat. Así pues, que esto no sea impedimento para la participación de todos los que estamos aquí reunidos. Así pues, solamente me resta pasarle la palabra a Esther Rivas, pero antes agradecerte, Esther, tu participación en el aula Francisco Morán y por compartir altruistamente
tus conocimientos. Así que cuando quieras. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Encarna, por tu presentación y, bueno, muchas gracias también a la AME por esta oportunidad para divulgar nuestros trabajos. Bueno, sin más dilación voy a comenzar mi charla, que se titula Simulaciones a microescala de la calidad del aire y del confort térmico urbanos. El contenido de la misma es, en primer lugar, una breve introducción sobre la calidad del aire y el confort térmico en las ciudades y también sobre la técnica de dinámica de fluidos computacional que utilizamos para poder abordar estos problemas. Y después mostraré una serie de aplicaciones relacionadas con el uso de esta técnica para evaluar y planificar la calidad del aire en ambientes exteriores. Después una relacionada con la evaluación de la calidad del aire, no solo exterior, sino también interior, teniendo en cuenta las retroalimentaciones que se dan entre ambos ambientes. Y por último, una que está relacionada con la planificación no solo de la calidad de aire en exteriores, sino también del confort térmico. Estas aplicaciones son una pequeña panorámica de avances conseguidos con el uso de esta técnica en la unidad de modelización atmosférica del CIMR. Finalmente mostraré unas conclusiones muy generales relacionadas con estas 4 aplicaciones. Bueno, quería comenzar esta charla con una frase de Torricelli que dice: vivimos sumergidos en el fondo de un océano de aire. Me gustaba esta frase porque creo que sirve para contextualizar muy bien el contenido de la charla. También la fotografía que hay detrás, que bueno, como podéis ver, es una imagen de Madrid en la que podemos ver cómo en la parte superior aparece un cielo muy limpio, azul, mientras que en la parte inferior se aprecia perfectamente cómo los tonos son ocres, marrones, etc. Notar que según las previsiones, la población mundial en el año 2050 alcanzará los 10.000 millones de habitantes y probablemente más del 75% de esta población vivirá en entornos urbanos, en ciudades. También es conocido por todos que la salud humana está estrechamente relacionada con el ambiente local. Bien. Uno de los factores que más impacta en la salud es la contaminación atmosférica. Aquí podemos ver algunos titulares de periódicos de tirada nacional que hablan sobre este problema, particularmente, por ejemplo, sobre el tráfico, que es una de las principales fuentes de contaminación en grandes ciudades, también sobre los efectos nocivos del NO2, en este caso sobre colectivos vulnerables como los niños, y también la creciente preocupación que hay por parte de instituciones por desarrollar políticas que ayuden a proteger a la población contra los efectos nocivos de la contaminación atmosférica. Del mismo modo, podemos encontrar noticias, por desgracia, cada vez más frecuentes relacionadas con el estrés térmico en las ciudades. Por ejemplo, con cómo impactan en el número de ingresos hospitalarios e incluso cómo impactan en la morbilidad y en la mortalidad. Bien, abordar estos problemas, la contaminación atmosférica y el confort térmico en las ciudades, es un problema complejo. La interacción de la estructura urbana con los flujos atmosféricos genera patrones de flujo que en determinadas circunstancias impiden la buena ventilación de las calles. También la respuesta óptica de las superficies y térmica de los materiales que integran, que conforman los edificios, que almacenan y ceden energía constantemente a la atmósfera, produce aumentos de temperatura que disminuyen el confort térmico. Bien, el abordar este tipo de problemas conlleva el uso de herramientas sofisticadas. Una de ellas es precisamente los modelos de microescala o modelos CFD, de dinámica de fluidos computacional. Este tipo de modelos funcionan de la siguiente manera. Resuelven las ecuaciones de conservación de masa, momento, energía, también hipótesis sobre la turbulencia, etcétera, en celdas computacionales muy pequeñas, de en torno a 1 a 5 metros. Por tanto, para poder simular la atmósfera de una ciudad completa son necesarias millones de celdas.
Bien, para poder tratar toda esta información, este amasijo de información, se requieren, por un lado, estaciones de trabajo con determinadas prestaciones que nos permiten el preprocesado y el postprocesado de este tipo de simulaciones, así como el uso de recursos de supercomputación para poder ejecutarlos. Una vez que tenemos los resultados de nuestros modelos, necesitamos validarlos, necesitamos conocer cuán bueno es el resultado de un modelo CFD. Para ello, recurrimos pues, a datos experimentales provenientes de, pues, por ejemplo, de campañas experimentales o de estaciones de monitoreo de la calidad del aire, de estaciones meteorológicas, etcétera, que pueden estar distribuidas por las ciudades. Bien, la primera de las aplicaciones que me gustaría mostrar está relacionada con la evaluación de la calidad del aire en el exterior. En este caso, esta actividad se enmarcó dentro de un proyecto denominado Life Respira, que estaba enfocado en la ciudad de Pamplona. Pamplona es una ciudad de tamaño medio, de en torno a unos 35 kilómetros cuadrados, que cuenta con 2 estaciones urbanas de fondo y una estación urbana de tráfico. También cuenta con una estación meteorológica, esta denominada Pamplona GENE. Bien, puesto que esta técnica desde el punto de vista computacional es muy costosa y por tanto es imposible simular con ella periodos largos de tiempo, lo que hacemos es recurrir a determinadas metodologías que nos permiten, por ejemplo, obtener mapas como el que muestro en esta imagen, que es el mapa promedio de concentración de óxidos de nitrógeno provenientes en este caso del tráfico, y lo calculamos para toda la ciudad de Pamplona en el año 2015, a lo que nosotros denominamos nivel de peatón, que es en torno a los 3 metros de altura. Pues bien, utilizando esta técnica, bueno, construimos este tipo de mapas que después evaluamos con los datos de las estaciones que he mencionado anteriormente, por ejemplo, Rochapea e Iturrama, y vemos que los errores relativos que obtuvimos en este caso rondaban el 3%, lo cual es un resultado para nosotros muy satisfactorio. ¿En qué consiste esta técnica que denominamos WACFD RANS, de Weighted Average CFD RANS? Pues consiste en simular un conjunto de escenarios estacionarios. Particularmente simulamos 16 escenarios, uno para cada dirección de viento, para una velocidad de entrada dada, de tal manera que obtenemos un conjunto de 16 simulaciones. Después, utilizando los datos de la estación meteorológica, calculamos para ese año la frecuencia de cada uno de estos escenarios, así como la velocidad promedio asociada. Bien, para construir el mapa de óxidos de nitrógeno promedio, lo que hacemos es llevar a cabo la suma de la frecuencia de cada escenario por el respectivo escenario, normalizada con el valor promedio, el valor de referencia de velocidad promedio. Una vez que tenemos este mapa, lo que hacemos es calibrarlo, multiplicándolo por un factor que denominamos factor de emisión, el cual lo obtenemos de la manera siguiente. Nos vamos a la estación de calidad de aire, la estación de tráfico, que está justamente en el centro de la ciudad, y con los datos que arroja esta estación, tanto para los NOx y después para el NO2 y para el NO, lo que hacemos es hacer coincidir el valor modelizado en el punto de la estación con el propio valor promedio anual de la estación. Bien, del mismo modo, a partir de este mapa promedio anual de NOx, podemos construirnos también los mapas de NO2 y de NO sin más que utilizar los datos observados en la propia estación de estos dos contaminantes. Bien, ¿para qué se puede utilizar esta técnica? Pues una de las aplicaciones es el cálculo de los costes externos o externalidades, que no son más que los costes monetarios debidos a los impactos en salud, bien sea por un aumento de la morbilidad o por un aumento de la mortalidad. Bien, con el mapa promedio de concentración de NO2 que mencionaba anteriormente, en este caso en celdas de 50 por 50, vemos aquí los píxeles, si cruzamos esta información con otro tipo de información, como puede ser la distribución de la población, sus hábitos, las enfermedades, etcétera, es posible calcular
este otro tipo de mapas que denominamos mapa de externalidades relacionadas con el NO2 y, como podemos ver, es un mapa bastante heterogéneo. Bien, en este caso concluimos que las externalidades relacionadas con el NO2 proveniente del tráfico rodado estaban asociadas principalmente con muertes prematuras y pudieron llegar a representar entre un 0,7% y un 2,4% del presupuesto municipal total, que es una cifra nada desdeñable. Bien, otra de las aplicaciones de este tipo de mapas es el cálculo de la representatividad espacial de las redes de monitoreo de la calidad del aire de las ciudades. La representatividad espacial de una estación es el área alrededor de dicha estación cuya concentración difiere menos del 20% del valor que registra la estación. Pues bien, si superponemos el mapa promedio de concentración de NO2, en este caso lo hicimos para el año 2016, de nuevo a nivel de peatón, con la representatividad, que son las zonas coloreadas en gris. Primero, por un lado, obtuvimos que la representatividad era de en torno al 18,4%, que es un valor bastante común en ciudades de representatividad, bastante común para ciudades de tamaño medio, como puede ser Pamplona. Y por otro lado, obtuvimos que hay zonas que, como podemos ver aquí, que es el centro de la ciudad, en estas zonas vive bastante gente, pero vemos que la red no representa muy bien estas zonas. Incluso observamos valores de concentración bastante elevados, superiores a 100 microgramos metro cúbico. Bueno, la siguiente aplicación, también relacionada con la calidad del aire en el exterior y focalizada también en el centro de la ciudad de Pamplona, en el barrio de Plaza de la Cruz, se marcó también en el proyecto Ley Respira, y aquí nos marcamos como objetivo poder evaluar qué impacto tendría la vegetación urbana en la calidad del aire. Este barrio se caracteriza por una importante actividad económica y, bueno, le cruzan importantes avenidas y carreteras, pero particularmente cuenta con bastante arbolado, no solo en calles, en avenidas, también en plazas, parques, plazoletas, etcétera. Esto que muestro aquí a la derecha es un gemelo digital del barrio de Plaza de la Cruz, donde podemos apreciar los edificios, las emisiones en rojo y también la vegetación urbana, mayoritariamente arbolada. Bien, ¿cómo simulamos la vegetación urbana en los modelos CFD? Bueno, pues desde el punto de vista de la calidad del aire, la vegetación presenta dos efectos. Uno aerodinámico, puesto que modifica los flujos atmosféricos, y otro de depósito de contaminantes, puesto que afecta a las concentraciones a su alrededor. Esto lo llevamos a cabo de la siguiente manera. Suponemos que en las celdas donde hay presencia de vegetación, en este caso estas celdas en tonos verdes representarían las copas de los árboles, estas son las emisiones del tráfico en la parte de abajo, lo que hacemos es suponer que en esas celdas hay un sumidero de momento, una fuente y un sumidero de energía cinética turbulenta y de disipación de energía cinética. También un sumidero de masa. Bien, esta parametrización de la vegetación, que depende de unas constantes que fueron calibradas con éxito en el pasado, también depende de dos parámetros. Uno de ellos, el denominado Leaf Area Density o densidad de hojas por árbol, y de la velocidad de depósito de los contaminantes. Este parámetro depende del tipo de contaminante, también de la concentración, etc. Bien, pues con esta modelización, en primer lugar, evaluamos el efecto aerodinámico. Este es un efecto que puede ser positivo o negativo, es decir, puede mejorarse la calidad del aire o empeorarse. ¿De qué depende el efecto aerodinámico de la vegetación? Pues depende del tipo de especies, de cuál sea su leaf area density, la forma y tamaño de la copa, de la altura de su base, etc. También depende de la época del año. No es lo mismo, bueno, puede haber especies perennifolias o caducifolias. También de las condiciones meteorológicas y, muy importante, del mantenimiento de las especies. Pues bien, aquí llevamos a cabo un conjunto de simulaciones que consistió, en primer lugar, simular el barrio, suponiendo que no existía vegetación, y después simular el barrio suponiendo que existía una vegetación con un leaf area density de 0,1, que es
aquella asociada a la vegetación, a árboles típicos de otoño e invierno, y otra con un leaf area density de 0,5, que lo asimilamos a árboles en primavera-verano. Lo realizamos para 2 direcciones de viento, oeste y noroeste, y llevamos a cabo los mapas de diferencias. Bien, en tonos azules son zonas donde por el hecho de existir vegetación la calidad de aire ha empeorado, y en tonos rojos donde la calidad de aire ha mejorado. En gris, donde no existe prácticamente efecto. Bien, pues aquí podemos ver varias cosas. Una de ellas es que, por ejemplo, en la avenida de Navarra, que es esta avenida que cruza aquí, hay una zona donde la ventilación no es buena. Y a continuación una zona donde la ventilación, la calidad de aire ha mejorado, su ventilación era relativamente mejor. Bien, este comportamiento parece que es prácticamente independiente de la meteorología, en este caso de la dirección de viento, y casi independiente de la época del año. Esto nos lleva a pensar que el diseño, la localización de la vegetación urbana es una cosa muy importante a tener en cuenta desde el punto de vista de la calidad de aire. Bien, el otro efecto, el efecto de depósito, es un efecto que siempre actúa de manera positiva, siempre mejora la calidad de aire. También es un efecto que depende del tipo de contaminante, de la concentración y, al igual que antes, de las especies, de la época del año, condiciones meteorológicas y, de nuevo, del mantenimiento de las especies. En este caso, de nuevo, llevamos a cabo los mapas de diferencias para vegetación típica de los meses de otoño-invierno, vegetación típica de los meses de primavera-verano, y variamos el parámetro de velocidad de depósito desde una velocidad de depósito pequeña, una mediana y una mayor. Bien, fijamos en este caso la dirección del viento y bueno, las tonalidades azules en este caso indican zonas donde ha mejorado la calidad de aire, y de nuevo en gris donde no ha habido ningún efecto. Bueno, pues aquí lo que apreciamos es que para poder tener efectos significativos, observables por depósito, es necesario o bien irnos a especies con velocidades de depósito relativamente altas, o irnos a densidades de hojas elevadas. Obviamente ambas cosas a la vez sería lo ideal. Estos resultados lo que nos muestran es que la selección de especies también es algo muy importante a tener en cuenta desde el punto de vista de calidad de aire. Si bien es cierto que en este caso el efecto de depósito, si nos fijamos en los extremos de la barra de color, vemos que las mejoras pueden llegar a ser de en torno, como máximo, 10 microgramos metro cúbico, mientras que en el caso anterior, voy un segundo a la diapositiva anterior, si nos fijamos en los extremos de la barra de color, las variaciones pueden alcanzar más o menos 100 microgramos. Por tanto, los efectos son muy significativos en el caso del efecto aerodinámico. Bien, la tercera de las aplicaciones está relacionada con la evaluación de la calidad del aire, no solo en el exterior, sino también en el interior. Esto se debe a que los ambientes interior y exterior están intrínsecamente conectados. Por tanto, cuando evaluamos el interior, tenemos que, en determinadas circunstancias, es muy importante asegurarnos cómo es el estado del aire en el exterior. Este es un trabajo que se enmarcó en el proyecto CM y se focalizó en el Hospital San Carlos de Madrid. El Hospital San Carlos está rodeado de avenidas y calles con bastante tráfico, como la calle Isaac Peral, Cea Bermúdez, Islas Filipinas, y también por la entrada de la A6. Bueno, en este caso realizamos el gemelo digital del barrio y también del hospital, también de las calles, la rotonda aledaña, etcétera, y también de un aula situada en la cuarta planta del hospital, cuyas ventanas daban al exterior. Aquí podemos ver una imagen del interior del aula. Bien. En esta zona se llevaron a cabo intensas campañas experimentales, entre ellas la del 18 de febrero de 2021, que se caracterizó
por constar de dos fases. Una, desde las 4 de la madrugada hasta las 8:40, en la que las dos ventanas permanecieron cerradas, de manera que la concentración de NOx proveniente del tráfico en el interior solamente podía aumentar debido a la infiltración a través precisamente de estas ventanas. La segunda fase, desde las 8:40 hasta las 2 del mediodía, en la que una de las ventanas, la que está más a la izquierda, se abrió y se permitió la ventilación natural del aula. Bien, ¿qué puntos, qué medidas teníamos para abordar, para poder evaluar la calidad del aire en este caso? Pues teníamos medidas en el interior del aula, tanto de calidad de aire como de temperatura, y también en el exterior en diferentes puntos. Frente a la ventana, a la altura de la 4ª planta, teníamos medidas de calidad de aire, y también a pie de calle, en este punto que denominamos ground, que teníamos medidas de calidad de aire, pero también meteorológicas, y también por encima de la cubierta, que teníamos medidas meteorológicas. Bueno, pues llevamos a cabo una modelización no estacionaria, es decir, dependiente del tiempo, cuyos resultados en el exterior muestro aquí a la derecha. La evolución temporal de los NOx en el punto a pie de calle y en el punto out se puede ver aquí. En los puntos negros son los datos 10 minutales experimentales y los puntos azules son, en azul clarito, son los datos simulados cuando no tuvimos en cuenta que las masas de aire que llegan a la periferia de la ciudad necesitan un tiempo en alcanzar este barrio en cuestión. Después también en tonos azules oscuros, cuando sí que tuvimos en cuenta este retraso de llegada de estas masas de aire. Y por último, un caso en el que en tonos morados, los puntos morados, en el que supusimos que además de las emisiones de la zona, del barrio, las emisiones de las carreteras de alrededor y el fondo urbano, también había otro tipo de emisiones más locales, como podían ser las de las ambulancias que estacionan o bien en la zona de urgencias del hospital o, peor aún, las que estacionan justamente debajo, porque esta es una zona de recogida de enfermos. Bueno, ni que decir tiene que estas emisiones son más complicadas de modelizar, puesto que no tenemos información exacta de los tiempos de llegada, en qué momento el motor permaneció encendido o apagado, etc. Pero podemos ver que, por ejemplo, la correlación, el coeficiente de correlación en el caso en el que teníamos en cuenta el retardo de las masas de aire era bastante bueno en ambos casos y recogíamos bien tanto la tendencia como los valores. Y de los puntos moraditos, lo que podemos llegar a deducir es que algunos de ellos eran compatibles con la presencia de este tipo de emisiones. Bien, la siguiente cuestión es qué sucede con la calidad del aire en el interior, tanto en el periodo de infiltración como en el periodo de ventilación natural. Pues bien, aquí en esta gráfica muestro la evolución temporal de la concentración de NOx en el interior, tanto en ese periodo de infiltración, que vemos que al principio permanece estable y después aumenta, como en el periodo de ventilación natural. En ambos casos, el coeficiente de correlación obtenido es elevado y, salvo la zona, el momento en el que se abren las ventanas, debido a que es un transitorio muy fuerte, podemos ver cómo la tendencia y los valores son recogidos razonablemente bien por el modelo. Bien, una vez que teníamos puesto a punto este modelo y validado, la pregunta que nos planteamos es cómo podían influir las emisiones locales o muy locales, como las ambulancias, en la calidad del aire interior. Bien, pues en ese caso nos fijamos en dos instantes de tiempo del experimento. El primero de ellos, T1, que se caracterizaba por una dirección de viento soplando del este y, bueno, un viento relativamente débil, y un instante T2 caracterizado por un viento del oeste y relativamente fuerte. En estas escenas muestro los campos de velocidades y el campo de concentraciones y el de velocidades superpuesto,
podemos observar cómo en el caso de la izquierda se genera un vórtice que gira en sentido antihorario, que lo que provoca es que las emisiones provenientes de las ambulancias que están justamente debajo del aula no sean transportadas hacia arriba a través de la fachada y que la concentración en el interior del aula esté dominada principalmente por la concentración de fondo. Mientras que en el caso de la derecha observamos cómo también se genera un vórtice frente al aula, que en este caso gira en sentido horario, que lo que provoca es precisamente lo contrario, que las emisiones provenientes de las ambulancias puedan ascender a través de la fachada y entrar en el interior del aula por ventilación natural, de forma que en este caso la concentración total en el interior estaba dominada precisamente por esas emisiones tan locales. Bueno, por último, el último de los casos que quería mostrar está relacionado con la planificación del confort térmico y la calidad del aire en el exterior. Esto es un trabajo que comenzó en el marco del proyecto SCLUR y que continúa hoy en día con los proyectos actuales, y es un trabajo que se focalizó en el barrio de Salamanca. El barrio de Salamanca, como bien sabemos todos, se caracteriza por una geometría muy regular, prácticamente manzanas en línea y muy semejantes entre sí. Podemos decir que en esta zona, en la zona que hemos simulado, que era una matriz de 3×3, las manzanas tenían una relación de aspecto, una relación entre altura de calle y anchura de en torno a 1, y casi todas tenían una altura muy parecida, de en torno a 15 metros. En este caso, el objetivo era implementar los efectos térmicos para poder evaluar no solo la calidad de aire, sino también el confort térmico, para lo cual tuvimos en cuenta también datos como los relacionados con la envolvente de las manzanas, es decir, las ventanas que había por fachada. Tuvimos en cuenta un 30% de superficie de fachada para las ventanas, tuvimos en cuenta los muros, las cubiertas y el suelo. Y además tuvimos en cuenta las emisiones de esta zona, que son prácticamente calles de sentido único. Bien, la metodología que utilizamos en este caso consistía en simular 24 horas consecutivas desde las 7 de la mañana hasta las 6 del día siguiente, considerando la posición solar, la irradiancia, tanto la solar directa como la difusa, y la temperatura del aire reales de un día de verano. Particularmente tomamos el 15 de julio con los datos de Ciudad Universitaria. Pero fijamos la temperatura de cielo, la dirección del viento, tomamos una dirección del noroeste y la velocidad, y también las emisiones del tráfico. ¿Cuál era nuestro objetivo? Pues evaluar qué impacto podrían tener medidas como, por ejemplo, las cubiertas frías, no solo en el confort térmico, sino también en la calidad del aire. Vuelvo a mostrar una secuencia temporal de la temperatura de superficie alrededor del bloque central entre las 7 y las 15, y podemos ver que, aunque las fachadas no presentan prácticamente diferencias, las cubiertas sí que muestran ciertas diferencias, o bueno, más bien diferencias notables en la temperatura. Notar que este modelo resuelve explícitamente el balance energético superficial, por tanto, todas sus componentes. Bien, la primera cuestión fue evaluar el índice UTCI, el Universal Thermal Comfort Index, medio alrededor de la manzana central y a nivel de peatón. Bueno, en la gráfica de la derecha muestro la evolución temporal para ambos casos, el caso base y el caso cubiertas frías, y podemos ver cómo este cambia, evoluciona desde no estrés térmico a primera hora de la mañana y a última hora de la madrugada, noche y madrugada, hasta valores de estrés térmico fuerte, principalmente en las horas centrales del día. Pero existen ciertas diferencias entre el caso base y el caso con cubiertas frías, que en este caso eran de en torno a 1 grado centígrado a las 3 del mediodía. ¿Qué sucede, en cambio, con la calidad de aire? Pues de nuevo nos fijamos en la manzana central y aquí evaluamos la concentración normalizada promedio.
La evaluamos comparándola con el caso equivalente en el que supusimos que no había efectos térmicos. Bien, podemos ver cómo en ambos casos lo que sucede es que la concentración normalizada promedio por la mañana disminuye, por la tarde aumenta. ¿Cuánto? Pues en torno más o menos 5%. Pero si bien es cierto que existen ligeras diferencias entre el caso base y el caso de cubiertas frías, que en este caso, por ejemplo, a las 3 del mediodía podría ser de en torno a un 2%. Claro, lo que queremos ahora es entender un poco mejor de dónde provienen estos resultados. Bueno, para ello nos hemos fijado precisamente a esa hora, a las 3 del mediodía, donde las diferencias son más notables, nos hemos fijado a sotavento en un plano vertical que denominamos P1, este de aquí, y en este aquí a la derecha muestro los campos tanto de temperaturas como de energía cinética turbulenta como de concentración normalizada, para el caso base y para el caso de cubiertas frías. Podemos ver cómo por encima de las cubiertas se genera una pequeña inversión térmica que lo que provoca es una disminución de la energía cinética turbulenta. Aquí a la altura de las cubiertas lo podemos apreciar claramente. Esta disminución de energía cinética turbulenta empeora la ventilación de la calle y se traduce en un empeoramiento de la concentración normalizada a la altura del peatón. Esto, si lo analizamos también en un segundo plano, también a sotavento, en la calle enfrentada a la fachada sur, podemos observar la misma tendencia. Aguas arriba se produce una pequeña inversión térmica por encima de las cubiertas que dificulta el transporte vertical y que, por tanto, empeora la calidad del aire dentro de las calles. Esto era todos los casos que quería mostrarles esta tarde y por último, como conclusiones finales muy generales, decir que los modelos CFD son una herramienta útil para abordar los problemas de calidad de aire y confort térmico urbanos a muy alta resolución espacial, que la metodología WA-CFD-RAN supone un importante avance para la evaluación de la calidad del aire en las ciudades, puesto que nos permite simular periodos largos, que la localización del arbolado urbano, así como la selección de especies, desempeñan un papel fundamental a la hora de planificar la calidad del aire en las ciudades. También que la calidad del aire interior está estrechamente relacionada con la calidad del aire exterior y, dependiendo de las condiciones meteorológicas, fuentes muy locales en el exterior, como el caso que he mostrado en las ambulancias, pueden tener impactos significativos en la calidad del aire interior. Y por último, notar que medidas como que pueden mejorar el confort térmico, como las cubiertas frías, también pueden tener un impacto desde el punto de vista de la ventilación de las calles que sería necesario considerar de cara a futuro. Y bueno, algunas referencias relacionadas con estas aplicaciones. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Finalmente, si me lo permiten, pues quería presentar a los integrantes de la unidad de modelización atmosférica del CIEMAT, aunque en esta fotografía no están todos los que son, donde podéis encontrar expertos no solo en simulaciones a microescala del tipo de las que he mostrado en esta presentación, sino que hay expertos en todas las escalas, desde mesoescala, regional, nacional, etcétera. Esto es muy importante porque los problemas de calidad de aire y de confort térmico, para poder abordarlos de una manera global, es necesario utilizar todas las escalas. Así que, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Esther, por todo lo que nos has contado, que es, evidentemente es muy importante, sobre todo pues para que estemos tanto informados sobre los avances que estáis realizando concretamente en el CIEMAT desde hace ya unos cuantos años. Y dar a conocerlo pues a otras entidades, a la ciudadanía, porque al fin y al cabo los que estamos aquí somos ciudadanos y bueno, y de alguna manera pues lo podemos transmitir de boca en boca. Y
Y lo más importante, desde que evidentemente, aparte de tener la conciencia como ciudadano de que factores como, como es la vegetación en el entorno y como es los materiales de construcción pueden influir, claro, aquí el foro más importante, quienes deberían estar informados al respecto sería pues las instituciones, ¿no? Entonces, por abrir un poco el debate o las conversaciones o las intervenciones, hasta qué punto veo que estos resultados, bueno, nos lo has mostrado que corresponden a estudios de 2015, ya ha pasado una temporadita, estamos ya esto casi 10 años adelante. ¿Hasta qué punto esta información ha llegado, por ejemplo, al ayuntamiento, a las autoridades competentes, a la concejalía competente? Si ha habido, supongo que intento por vuestra parte habrá habido, digo yo, no lo sé, ya nos lo cuentas un poco. Si ha sido así, ¿cuál es la recepción? Si hay así colaboración de alguna manera a la hora de, pues, de estar, cuando a la hora de crear nuevos barrios, tener en cuenta pues eso, la ubicación de las especies vegetales, que claro, nos he hecho un resumen, pero debe haber muchas variantes y muchos detalles referente a la vegetación que son determinantes. Entonces, bueno, ¿nos puedes contar un poquito al respecto? Pues mira, relacionado con lo que comentas sobre transmitir este tipo de conocimientos a ayuntamientos, administraciones, etcétera, particularizo, por ejemplo, para el caso del proyecto Life Respira de la ciudad de Pamplona. Uno de los objetivos del proyecto era crear un mapa de rutas saludables en bicicleta para la ciudad. Por tanto, son aplicaciones que van directamente al ciudadano, que van directamente a que las personas puedan conocer cuál es el estado. En este caso, se desarrolló una aplicación para móviles en la cual los ciudadanos podían, en función del estado de la calidad del aire, elegir una ruta u otra. Quiero decir con esto que este tipo de aplicaciones o el uso de esta herramienta para evaluar medidas como puede ser el arbolado urbano, a día de hoy pues es de interés por parte de ayuntamientos, administraciones en general, y efectivamente nuestro objetivo es que sirva para eso, que llegue a las instituciones, que ese conocimiento sirva pues para poner en marcha medidas que sean útiles pues para proteger a la población tanto de los efectos nocivos de la contaminación atmosférica como de el estrés térmico. Entonces, sí, perdona. No, todo lo contrario, perdona tú. Es decir, que por lo que nos cuenta, en Pamplona sí que han sido efectivos en cuanto a los resultados del estudio y lo han aplicado muy bien. Y en cuanto a Madrid, digo Madrid porque como nos has puesto varios ejemplos de Madrid, ¿ha habido no sé, conversaciones o algo al respecto o Sí, sencillamente, pues, cómo está la cosa? Particularmente para Madrid, pues sí que es cierto que el ayuntamiento muestra interés por nuestros trabajos y bueno, pues en los proyectos que tenemos precisamente ahora en marcha, tanto relacionados con ambos aspectos, pues están focalizados en la ciudad de Madrid. Con lo cual la respuesta es sí, son receptivos a este tipo de trabajos. Lo que pasa que quizás el que el conocimiento llegue y se apliquen medidas y llegue a la ciudadanía, pues a lo mejor requiere un tiempo. No es algo que lo observemos de manera inmediata. Y en estos 9 años transcurridos desde estos resultados que nos has presentado, ¿ha habido en
en vuestro trabajo continuado en la temática, habéis investigado algunos aspectos más, aunque no tengáis todavía resultados, pero a partir de ello, pues supongo que os habrá surgido la motivación de decir, bueno, pues vamos a ver, vamos a explorar estos otros factores, o dentro del factor, por ejemplo, fachadas, pues considerar distintos tipos de materiales, no solamente el hecho de que sean cubiertas frías, sino determinados materiales, especialmente también pensando en un futuro no demasiado lejano, es decir, a la hora de construir, pues tener en cuenta qué resultados puede haber entre que una fachada, o sea, una fachada, porque has hablado de cubiertas, fachadas, ¿no? A ver, con otro tipo de materiales o algo así. En definitiva, que en este tiempo habéis, ¿qué otros factores habéis considerado en vuestras simulaciones? Pues desde particularmente en otras escalas, a mesoescalas, se han evaluado otro tipo, precisamente lo que comentas, el uso de otro tipo de materiales, también el uso de cubiertas vegetales, la implementación de sistemas de energía renovable, como pueden ser módulos fotovoltaicos, etc. Desde el punto de vista de la microescala, es un tema más nuevo, más novedoso, puesto que la implementación de los efectos térmicos en este tipo de simulaciones es muy reciente, conlleva costes computacionales importantes. Por tanto, digamos que la implementación de estos efectos ha venido acompañada del aumento de los recursos computacionales que hemos experimentado, por ejemplo, en nuestro caso en el CIEMAT en los últimos años. Entonces, prevemos no solo evaluar el impacto en este caso eran cubiertas frías, sino de otro tipo de materiales. El prototipo permite precisamente esto, evaluar otro tipo de medidas que afecten no solo a la respuesta óptica de la superficie y térmica de los materiales. Y bueno, veo que la gente nos anima, no puede ser, que esto no es un que esto es un diálogo entre Esther y yo, así que por favor, a ver, mira qué bien, Carlos ya pide la palabra. Bien, pues nada, te voy a pasar la palabra a Carlos. Bueno, yo te paso la palabra, aunque es Amadeo quien te tiene que dejar hablar, y nada, y luego si acaso vuelvo yo a la carga, mientras animan otros. Gracias. Sí, ya están todos los Vale. asistentes habilitados para activar cámara y micrófono, ¿eh? Gracias, Amadeo, estás en todo. Creo que tengo el micrófono abierto, ¿no? Sí, te oímos, Carlos. Vale, no, la cámara, a ver, la cámara es que no sé por qué no me deja activarla, a ver. Bueno, da igual, no hace falta tampoco que me veáis. Bueno, primero, muchas gracias, Esther, por haber condensado tantísimo trabajo en un tiempo más que razonable. La verdad es que son dos aspectos súper interesantes, tanto el impacto en la calidad del aire como en el confort térmico. A mí los dos temas me encantan, pero voy a tirar un poco más ahora por la parte del confort térmico, que me es más desconocida y es más nueva y eso, ¿no? Entonces, claro, tradicionalmente, pues aparte de la temperatura, cuando se hablaba un poco de confort térmico, pues es a lo mejor meter en verano la humedad relativa o en invierno el viento. Entonces, una primera pregunta que quería comentar o que quería preguntarte es, dentro de o sea, si nos puedes recordar un poco las variables meteorológicas que digamos que se tienen en cuenta para calcular este índice de confort térmico, y si nos puedes decir un poco también cuáles son las que tienen más repercusión, y ¿tendría sentido hacer un análisis, aparte de confort térmico en verano, hacer un análisis de confort térmico en invierno? ¿Qué crees? Pues mira, respecto de la primera, de qué factores intervienen en el índice, en el UTCI, bueno, interviene la velocidad, la humedad relativa, la temperatura media radiante y la temperatura del aire. En este caso, en el caso que he mostrado, el único factor que hemos mantenido constante es la humedad relativa. Esta fenomenología en los modelos CFD todavía no está implementada.
pero sí la velocidad, la temperatura del viento y la temperatura media radiante. En cuanto a si hemos llevado, si no te he entendido bien, me corriges, ¿vale? Si hemos llevado a cabo un estudio de sensibilidad sobre qué factores podrían influir más en el UTCI, en este caso particular, hemos visto que la temperatura media radiante tiene un impacto importante en este índice, ¿de acuerdo? Es la que más, en este caso particular, era la que más estaba impactando. Las variaciones del índice provienen principalmente de la variación de la temperatura media radiante, en este caso particular, ¿de acuerdo? ¿Y esa temperatura tiene que ver tanto con la radiación solar como con la radiación de onda larga? Sí. Un poco... Sí, el modelo contempla tanto la longitud de onda corta como la longitud de onda larga. Hemos O sea que claro que depende entonces mucho pues el tipo de edificios que a lo mejor puedas tener al lado, si son más altos, si claro, si son más bajos y deja pasar radiación solar, o sea que puede haber mucho contraste de unas zonas a otras de la ciudad, claro. Sí, voy a intentar compartir un segundo de nuevo la presentación porque a lo mejor lo he pasado quizás a lo mejor muy rápido. Voy a mostrar de nuevo, por ejemplo, en esta transparencia me he ido directamente a discutir qué sucede con el índice del UTCI medio alrededor de la manzana central, pero si nos fijamos, si nos vamos al mapa de alta resolución, que es este que está aquí, a 3 metros del suelo, podemos ver cómo, esto es a las 3 del mediodía, ¿de acuerdo? Podemos ver cómo o sea, que los gradientes son importantes en este índice. Por tanto, efectivamente, si las manzanas son más altas, más bajas, están más o menos separadas, etcétera, influyen bastante en esta heterogeneidad, aparte de los materiales que conformen las envolventes. Carlos, ¿algo más? Lo que comentaba de si tendría sentido o no el hacer ese tipo de estudios para el invierno, en el sentido que en invierno, o sea, cuando a veces se habla de la temperatura con el viento, ¿no? Que cuando aumenta, entonces habla en lugar de un poco de la sensación térmica más de la sensación térmica de que se incrementa el frío, ¿no? Cuando hace más viento. En el caso de la ciudad, si está más caliente que el entorno, claro, pues en invierno puede ser como mejor, en el sentido, pero que no sé si esos rangos de confort térmico, cuando te vas a temperaturas más bajas, existe también una clasificación o no sé si tendría sentido hacerlo en invierno, algún estudio de este tipo. Creo que podría estar interesante al menos testar el comportamiento en un episodio de invierno, también porque hay factores meteorológicos que pueden impactar de forma más notable en invierno. Estoy pensando, por ejemplo, en la temperatura de cielo. Por ejemplo, ¿La temperatura de cielo Ajá. quizás estoy pensando en qué factores meteorológicos podrían estar impactando de manera muy diferente en una época y en otra, y quizás en este caso la temperatura del cielo puede impactar bastante porque obviamente en invierno es mucho más baja que la que he considerado en este caso. Muy bien, pues oye, muchas gracias, Esther. Nada, gracias. Amadeo, tienes la mano levantada, supongo que quieres intervenir cuando quieras. Sí, son tres cosas distintas. Una, yo creo que en parte ya la había planteado Encarna. Si, por ejemplo, estas recomendaciones, bueno, las cosas que ya vais demostrando, vais viendo sobre el terreno, se ve alguna posibilidad de que se vayan incorporando pues a los códigos técnicos de edificación, etcétera. Por ejemplo, el tema de las cubiertas frías, ¿no? Luego otra cosa distinta, el papel de la vegetación como freno aerodinámico y también como sumideros de masa. Si en aquellos casos en que la vegetación, que yo creo que siempre es lo mejor, la vegetación natural, pues que lleva unos años que se vaya desarrollando,
o en zonas cuando estás creando una nueva área urbana y tal, si hay alguna posibilidad artificial de poner algo allí que genere efectos parecidos a la vegetación en tanto se desarrolle. Y luego lo tercero, si habéis contemplado también la posibilidad a la hora de hacer campañas de campo de incorporar a la ciencia ciudadana lo que en meteorología son los colaboradores, ¿no? Personas voluntarias que hoy en día, pues con los smart sensors y tal, y a costes pues bastante asequibles, gente que pudiera colaborar a realizar medidas de determinados contaminantes y tal, pues en su domicilio, en su barrio y tal, sin tener que depender únicamente pues de las estaciones de ayuntamiento, comunidades autónomas o las que instalaréis vosotros. Bueno, son tres preguntas distintas y no sé si me habré dispersado mucho. Muchas gracias, Amadeo. La primera de ellas, la que hace referencia al código técnico de la edificación, hasta donde yo sé, el código técnico de la edificación exige determinados valores, por ejemplo, para la transmitancia a través de los espesores de muro, etcétera. Sí que es cierto que, por ejemplo, el uso de este tipo de herramientas podría ayudar a desarrollar los futuros códigos técnicos. Esto sí que es algo que me gustaría transmitir, que es una herramienta versátil que podría ayudar a mejoras de los códigos técnicos, incluso se plantea ahora hacer un código técnico más amplio y podría ser muy útil. Respecto de lo que comentas de la vegetación, de si hay algún otro tipo de infraestructuras que pudiesen proporcionar el mismo efecto, la verdad es que no me consta, pero quizás sea por desconocimiento mío. A día de hoy no me consta que existan estructuras similares que puedan que puedan propiciar el mismo efecto. Y la última, que comenta sobre los proyectos de ciencia ciudadana, totalmente de acuerdo contigo. Me parecen muy útiles para nuestros modelos porque nos pueden ayudar tanto a la validación de los mismos como a implementar a lo mejor en algunos casos muy particulares condiciones iniciales y de contorno. Sí que es verdad que los datos que se pueden obtener de voluntarios, pues es necesario, digamos que sería necesario pasar un filtro para determinar la valía de los mismos. Pero sí, completamente de acuerdo de que esto podría ser muy útil para los modelistas. Vale, gracias. Gracias a ti, Amadeo. Bien, pues, bueno, pues yo sigo. Una pregunta más en cuanto al propio modelo. No sé si estáis totalmente satisfechos a tope con el modelo que estáis utilizando. Supongo que siempre pues todo es mejorable. ¿Habéis implementado o tenéis en proyecto implementar algo en el modelo con objeto de afinar más, sobre todo en aquellos casos en los que se producen niveles observados pico? Es decir, si creéis que podéis que el modelo pueda captar cambios bruscos en la simulación de concentraciones que súbitamente aumentan. Eso por una parte, es decir, en lo que es el propio modelo, o bien quizás estáis más interesados a la hora de mejorar las simulaciones en mejorar esos factores que terminan tuneando, modificando, modulando el resultado, como es, por ejemplo, el factor de la velocidad de posición, que depende de muchos factores varios, o el factor de la cubierta de hoja. ¿Por dónde van vuestras ideas en cuanto a la mejora en las simulaciones? O bien estáis totalmente satisfechos y estáis trabajando en otra cosa. Pues nuestro objetivo es intentar
que en las simulaciones cada vez abarquen mayor número de fenomenología física. Por tanto, sí, esa es una de nuestras preocupaciones, de la constante mejora de los modelos desde el punto de vista de la fenomenología física. En este sentido, por ejemplo, tenemos planeado simular, aquí he mostrado los efectos aerodinámicos y de depósito de la vegetación, pero tenemos planificado en un proyecto que ha comenzado hace muy poco y tenemos en marcha, incluir los efectos térmicos de la propia vegetación, no solo los aerodinámicos y de depósito, sino también los efectos térmicos. Por tanto, sí, eso es una de las tareas que tenemos pendientes. Y luego lo que comentas sobre la mejora de simulaciones desde un punto de vista más numérico, como puede ser cómo capturar cambios bruscos en las concentraciones, cambios picos súbitos o repentinos, que están asociados más con digamos, con la propia fenomenología transitoria del proceso, ahí está más relacionado con la capacidad de cálculo, con simulaciones no estacionarias que tengan una resolución temporal muy fina, pues para poder capturar este tipo de transitorios tan bruscos, tan súbitos. Claro, eso nos limita mucho, puesto que eso requiere mayores recursos computacionales, digamos la discretización temporal que requiere eso, pues conlleva importantes recursos. Pero es más un problema, más una limitación técnica, más que una limitación del propio modelo. Bueno, pues si es técnica, pues es bastante resoluble, porque afortunadamente ese aspecto sí que cada día avanza más la capacidad de los ordenadores y supongo pues que será resuelto por ahí. Esto, volviendo un poquito a la aplicación que establecisteis en Pamplona, lo cual pues tal como lo cuentas, oye, pues parece como muy interesante, ¿no? Y eso, me pregunto si eso ha sido una patente por vuestra parte o cómo se ha gestionado. O sea, porque al fin y al cabo es una aplicación y ¿ha habido patente en ese aspecto o no es una... o no sé, ¿cómo se ha gestionado esa aplicación de uso en el móvil por parte de la ciudadanía? Realmente, sí, realmente nuestra misión en este proyecto era proporcionar los mapas de concentración de contaminantes a muy alta resolución, precisamente para que otro de los partners, otro de los socios, con esa información, pues desarrollase una app. Entonces, no me consta que se llegase a patentar la aplicación móvil, pero sí que es verdad que eso formaba parte de las tareas de otro grupo. Digamos que nuestra misión fue más proveer de información para el cálculo de estas rutas saludables. Ya. Bueno, pues algo que nos quieras añadir, que consideres que pueda ser de interés, sobre todo porque como siempre pedimos al oponente que no se extienda mucho y tal, y siempre reducís, como bien decía Carlos, es increíble la capacidad de concisión de varias aplicaciones en un tiempo pues, breve, pero no por ello nos ha entendido, ha sido muy al grano y lo has descrito muy bien. Por ello, que hay algo que quieras añadir y que inicialmente no has incluido en las diapositivas, pues mira, yo te lo agradecería. Y si no es así, pues daríamos por terminada la charla, teniendo en cuenta que bueno, son las 5 y casi, bueno, y 10, tampoco pues para extender más el tema, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de vosotros pues tenéis que acudir a vuestras otras responsabilidades. Yo de todas maneras, no sé si en este ratito alguien se anima a, si no preguntar, no sé, aportar algo. Así que bueno, tu ocasión para añadir lo que te apetezca o consideres.
Pues bueno, simplemente quizás añadir que, aunque lo he comentado antes, pues para abordar estos problemas, tanto bien sea de calidad de aire como de confort térmico en ciudades, no solamente son necesarias simulaciones a microescala del tipo de las que he mostrado aquí, sino que otro tipo de simulaciones a otras escalas, mesoescala, escala regional, nacional, etcétera, también son muy importantes. Es decir, que el problema de la modelización es un problema en el que unas escalas alimentan a otras, otras a unas, como digo yo, y bueno, me gustaría poner esto de relieve, que aunque aquí solamente he mostrado aplicaciones relacionadas con los modelos de microescala, existen otros modelos que complementan también los resultados de estos modelos de microescala. Es muy importante tener en cuenta esa visión global de la calidad del aire y del confort térmico. ¿No? La propia predicción meteorológica pasa lo mismo. Están los modelos regionales que se alimentan de los globales para las entradas de las condiciones de contorno. No cabe duda que la combinación aporta sus sinergias, o sea que no cabe duda. Amadeo, ¿quieres intervenir, por favor? ¿Tienes la mano levantada? Sí, más que pregunta es solo un comentario. Al hilo de lo que estáis hablando me venía a la memoria una cosa que se hizo en Zaragoza cuando vivía yo allí. Se empezó en el año 2004 la ecociudad Valdespartera, y todo puso de manifiesto la importancia de vuestro trabajo. O sea que ojalá los responsables políticos y tal, cuando se pone en marcha la construcción de un nuevo barrio, de una nueva ciudad, se tuviera más en cuenta los criterios científicos, porque el confort térmico y la calidad del aire están estrechamente relacionados. Y a la hora de diseñar un barrio, sí se pone bastante énfasis en el tema de la ventilación de la manzana, la ventilación de la calle, del barrio entero, y luego poniendo buenos materiales, los suelos, fachadas, etcétera, pues se consigue alivios térmicos. En invierno, pues bueno, puedes calefactar, pero en verano puedes atenuar 2-3 grados, y además cuando estás atenuando los extremos térmicos, estás también facilitando que la calidad del aire sea mucho mejor. Bueno, muchas gracias, enhorabuena, y ojalá os hagan más caso quienes tienen que hacerlo. Pues Amadeo, has puesto un broche final muy adecuado, así que gracias. Bueno, pues nada, terminar agradeciendo la asistencia, también a aquellos que habéis participado, Amadeo, Carlos, y sobre todo a ti, Esther, por tu tiempo y por tu generosidad. Gracias también a Amadeo, que no se me olvide, porque aparte de interviniente, esto es el soporte técnico de toda la sesión, así que sin él pues no hubiera sido posible. Y por último, informaros que esta es la última sesión Aula Morán de este año, de manera que, bueno, pues desearos en nombre de la AME que tengáis una feliz Navidad, sobre todo en paz y con salud, y bueno, y os emplazo a volvernos a ver en enero, a mediados de enero, más o menos, pero bueno, oportunamente ya se anunciará la próxima sesión, como digo ya, que será en enero, y sobre todo, bueno, se difundirá también por las redes sociales, gracias también a Amadeo y a Javi. Así que, bueno, pues nada más, daros, bueno, las gracias muy sinceras y, bueno, y hasta siempre. Cerramos aquí. Muchas gracias y muchas felices Navidades a todos. Eso es. Nos vemos todos. Adiós. Adiós, Chao. gracias.